Saludos, soy Óscar Calatayud Gómez, doctorando por la Universidad Politécnica de Valencia, y os doy la bienvenida a la ponencia titulada La retórica de la precisión, tecnología e interpretación en la micropolifonía de Giorgi Ligeti. Antes de empezar, me gustaría agradecer vuestra atención a aquellos que visualizáis esta presentación, así como a la organización del Quinto Congreso Internacional de Pensamiento, Cultura y Sociedad por permitirme presentar esta ponencia. Para empezar, el marco contextual desarrollado en la introducción permite dar respuesta a diversas cuestiones que orientan hacia la presentación del objeto de estudio de esta investigación. Esta ponencia trata sobre el análisis comparativo y retórico que se establece entre la interpretación aproximada de la técnica compositiva de la micropolifonía en un contexto real con una interpretación exacta de la técnica generada mediante herramientas digitales. Guarda una connotación retórica que trata de exponer la intencionalidad del compositor detrás de una escritura musical tan minuciosa que, a su vez, no buscaba un grado total de exactitud en su interpretación, sino la creación de una textura sonora densa. Y finalmente se enmarca dentro de la tesis doctoral que trata de la evolución de la técnica compositiva de la micropolifonía y su connotación interdisciplinar. Para continuar, la formulación de los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de la investigación se articula en torno a determinar la intencionalidad compositiva que subyace a la escritura minuciosa de la micropolifonía, analizando la relación entre el alto grado de precisión de la notación y los resultados interpretativos y sonoros generados. Analizar los factores vinculados a distintos parámetros musicales que conducen a una interpretación aproximada de una notación musical precisa, estableciendo ejemplificaciones representativas del repertorio de obras que incluyan la micropolifonía. Y finalmente, el último de los objetivos pasa por explorar la tecnología, cómo la tecnología permite recrear con precisión absoluta la notación propia de la micropolifonía y reflexionar sobre las implicaciones estéticas y retóricas de esta precisión en relación con la intención compositiva original. Seguidamente, los procedimientos metodológicos utilizados en la investigación se definen por la investigación documental, que permite el examen de distintas fuentes como entrevistas, tratados y artículos especializados que conduzcan a determinar la intencionalidad compositiva que subyace a la escritura extremadamente detallada de la micropolifonía. El análisis musical y estudio de caso, que se define por el análisis musical de obras, que a su vez permite identificar la relación entre el alto grado de precisión de la notación y los resultados interpretativos y sonoros generados. Finalmente, la experimentación con la que se establece la recreación de la micropolifonía mediante distintas herramientas digitales que permitan ejecutar con exactitud absoluta su escritura, analizando de este modo las diferencias resultantes y reflexionando sobre las implicaciones retóricas que la precisión tecnológica introduce. Con todo lo expuesto anteriormente, a continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación estructurados en tres bloques distintos. El primer bloque de resultados, titulado Entre la exactitud y la imprecisión, trata sobre la intencionalidad compositiva en la ejecución de la micropolifonía. Por un lado, las citas que permiten establecer la aproximación interpretativa de la micropolifonía se clasifican en base a distintos conceptos. La primera de ellas, la denominada zona de peligro, fue establecida por el propio Giorgi Ligeti, creador de la técnica compositiva de la micropolifonía, en una conversación con Peter Barnay, en la que decía: en casi todas mis obras se encuentra lo que podría llamarse una zona de peligro. Me gusta llevar las cosas al límite de lo posible, en la que los intérpretes a menudo me han dicho: no puedes tocar esta pieza o es imposible cantarla. Mi respuesta siempre ha sido: es casi imposible, pero inténtalo y casi lo lograrás. La segunda cita establece la anulación de las aproximaciones.
sobre la que el propio compositor húngaro decía que, estadísticamente hablando, apenas habrá diferencia entre las distintas interpretaciones. La imprecisión, tanto en la entonación como en el ritmo, produce el mismo resultado, el mismo grado de imprecisión. Si tienes un número suficientemente grande de partes, entonces las distintas aproximaciones se anularán entre sí. Finalmente, el último concepto hace referencia a la necesidad del detalle preciso, establecido por Richard Steinitz, sobre el que se pregunta: ¿es erróneo el detalle preciso pero inaudible de Ligeti? Si la escritura coral es impracticable, ¿no debería haberse escrito de otra manera? En este sentido, si se juzga como artesanía, la respuesta podría ser sí. Si se juzga como arte, podría ser que medios y fines estén vinculados, es decir, el esfuerzo requerido intensifica la sensación de súplica y la integridad de cada hilo anónimo autentifica el conjunto. En cambio, si se juzga como historia, existen pruebas suficientes para pensar que cualquier precisión inalcanzable en 1965 se logrará posteriormente. Por otro lado, los antecedentes que permiten establecer la interpretación aproximada de la técnica compositiva de la micropolifonía por parte de Giorgio Ligeti se establecen en base a distintos conceptos. El color de movimiento, el cual el compositor húngaro relaciona con el inicio del tercer acto de la ópera La Valquiria de Richard Wagner; el umbral de los 20 milisegundos, efecto por el cual, al emitirse varias notas de distinto tono a una frecuencia superior a 20 por segundo, el oído humano percibe simultáneamente los diferentes tonos, pero no distingue el orden en que se suceden. De modo que una secuencia melódica breve, inferior a 20 milisegundos, se percibe como un acorde. Y finalmente lo que se podría denominar la homofonía implícita, procedimiento compositivo basado en utilizar fragmentos de notas por debajo del umbral de percepción individual, los inferiores a 20 milisegundos, mientras la duración total de toda la secuencia supera dicho límite, creando una percepción auditiva que pueda combinar monofonía con homofonía implícita. El segundo bloque de resultados, titulado La interpretación aproximada de la micropolifonía, trata sobre la fluctuación en fragmentos de alta figuración. La primera de las obras que permite su ejemplificación es el segundo movimiento del Requiem de Giorgio Ligeti, titulado Kyrie, en el que se emplea el método de micropolifonía microcanónica. En este sentido, el propio compositor húngaro afirmó lo siguiente: en una ocasión, durante los ensayos de mi Requiem en Estocolmo, recibí un telegrama pidiéndome que fuera porque el coro no podía cantar la fuga del Kyrie. De hecho, eran perfectamente capaces de cantarlo, solo que se lo tomaban todo demasiado en serio. Querían interpretar los septillos con precisión. Les expliqué al coro que no pasaba nada si no cantaban todas las notas exactamente. Lo único que tenían que hacer era aproximarse a lo que veían en la partitura, tanto rítmica como melódicamente. Y no importaba si cometían pequeños errores, ya se habían tenido en cuenta. En este sentido, uno de los numerosos ejemplos de empleo de la micropolifonía con una alta figuración rítmico-melódica de este movimiento puede encontrarse entre los compases 97 a 99. La segunda de las obras que permite su ejemplificación es la obra Ramifications, en el que se emplea principalmente el método de micropolifonía de patrones mecánicos. En este sentido, el propio compositor húngaro afirmó lo siguiente: en una obra posterior, Ramifications, divide las cuerdas en dos grupos con una diferencia de un cuarto de tono en la entonación. Esto no produjo música basada en cuartos de tono, esa no era mi intención. En cualquier caso, la diferencia entre 440 y 453 es ligeramente superior a un cuarto de tono. La cuestión es que, a medida que los dos grupos de cuerdas afinados deliberadamente de forma distinta continúan tocando, el grupo con la afinación más alta se desliza automáticamente hacia abajo, de modo que los dos grupos se acercan en tono. Eso es lo que quería, no música basada en cuartos de tono, sino música desafinada. Uno de los numerosos ejemplos del empleo de la micropolifonía con dichas fluctuaciones de altura
Puede encontrarse entre los compases 8 a 10. La última de las obras empleadas en esta investigación para la interpretación aproximada de la micropolifonía es Atmósferas, en el que se emplea el método de micropolifonía microcanónica. En este sentido, el propio compositor húngaro afirmó lo siguiente: las partes de cuerda al final de Valkyria son tales que ningún violinista puede interpretarlas. Todos cometen errores diferentes todo el tiempo. Estos errores se acumulan y crean un patrón flotante y fluctuante, el denominado color de movimiento. Técnicamente, Atmósferas se basa en el mismo principio. En este sentido, una ejemplificación de la alta figuración rítmico-melódica puede establecerse entre los compases 52 y 53. El último bloque de resultados, titulado Cartografía de la fluctuación, trata sobre las consecuencias de la recreación exacta de la imprecisión. Las consecuencias de dicha recreación se han establecido en base a 4 parámetros. Con el parámetro de altura, la recreación digital permite la generación de las alturas específicas sin fluctuaciones en las notas específicas ni entre la transición entre distintas notas, mientras que la interpretación aproximada genera las fluctuaciones que acercan la escritura cromática hacia la microtonalidad, generada mediante un gran número de notas con alta figuración rítmica y la superposición de distintas afinaciones. En segundo lugar, con el parámetro de ritmo, la recreación digital permite la generación de ritmos específicos sin fluctuaciones, a través de grupos de valor irregular y regular, con alta figuración cuyas notas mantienen una duración exacta y equilibrada, mientras que la interpretación aproximada genera las fluctuaciones que acercan la interpretación rítmica anotada hacia la aleatoriedad, mediante grupos de valor irregular y regular que no se interpretan con total precisión rítmica en la duración y posición de sus notas. Con el parámetro de la agógica, la recreación digital permite la generación de una agógica totalmente precisa, que no muestra fluctuaciones a modo de oscilaciones breves de la velocidad, tanto en el interior como entre distintos compases. Mientras que con la interpretación aproximada se generan las fluctuaciones muy breves a través de oscilaciones en el equilibrio entre los pulsos de un compás y en la comparativa en la duración entre distintos compases. Finalmente, relacionado con la estética, con la recreación digital no se generan fluctuaciones interpretativas en los distintos parámetros, cuya exactitud no se acerca tanto a la sensación de alta densidad y aleatoriedad específicamente notada en la micropolifonía. Mientras que con la interpretación aproximada, en términos del propio Giorgi Ligeti, las fluctuaciones permiten generar una sensación de peligro en los intérpretes que conducen hacia el color de movimiento. Con todo lo presentado anteriormente, las conclusiones de la presente investigación son las siguientes. La notación musical minuciosa con alto grado de detalle de la micropolifonía no persigue una ejecución totalmente literal de cada línea melódica, sino la generación de una textura musical densa en conjunto con otras líneas melódicas, actuando como una fluctuación del movimiento interno de dicha textura. El análisis de parámetros musicales y el estudio de casos muestran que los fragmentos con una alta figuración rítmica, conseguida principalmente a través de células rítmicas de duraciones breves en grupos de valor regular e irregular, generan condiciones que pueden conducir a su interpretación aproximada sin constituir una deficiencia técnica que perjudique al resultado sonoro de la obra. Y en tercer lugar, aunque la experimentación tecnológica permita reproducir con precisión absoluta los fragmentos de alta figuración rítmica de la micropolifonía, esta exactitud modifica la retórica sonora concebida por el compositor, originada desde el planteamiento de que no se persigue una ejecución totalmente literal de cada línea melódica. Con esto finaliza la presentación de la ponencia titulada La retórica de la precisión, tecnología e interpretación de la micropolifonía de Giorgi Ligeti. Muchas gracias por su atención.